Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al programa Diálogos. Hoy estamos en viernes porque deliberadamente escogimos este día ya que estamos en una fecha muy importante de la celebración de la toma de Zacatecas. Ayer hubiera sido ideal, pero mi invitada tenía agenda y hoy coincide con este horario, así que gracias por seguirnos, por estar allá del otro lado de la televisión. Vamos a hablar de un tema interesantísimo y muy necesario de analizar desde distintas perspectivas, que es precisamente la toma de Zacatecas. Me acompaña para ello una investigadora, maestra universitaria, doctora en historia, un montón de títulos que ahorita les voy a ir platicando en el curso del programa, y además una cuestión muy particular, es mi hermana. Yo no sé cómo hacerle para entrevistar a una hermana, pero eres bienvenida, querida hermana. Ella es Celia Montes Montañez, la doctora. ¿Sí estoy correcto en historia, Celia Montes Montañez? Sí. Soy doctora en historia, hermana. Gracias por este espacio, por la oportunidad de estar en tan prestigioso y reconocido programa que tú has sostenido durante tanto tiempo. Y me alegra mucho ser una de tus invitadas. Muchas gracias. A mí me agrada mucho que seas una de mis invitadas. Y mi primer pregunta es, ¿por qué la historia? Es una pregunta clave. La historia porque, como tú sabes, en nuestra familia, desde la niñez, es inevitable mencionarlo siempre, pues nosotras crecimos con la historia. Crecimos, como dicen en Cuba, cogiendo la historia con nuestras manitas cuando éramos niñas. Pero también la historia es una vocación. Es indiscutible que para dedicarse al oficio de historiar hay que tener vocación. Que va más allá de hacer un trabajo de investigación, de publicarlo, de ostentarse como autor de un libro de historia, ya sea un libro para la sociedad en general o un libro para las aulas escolares, un libro de texto de historia. Aunque todo libro de historia, al entrar a las aulas escolares, se puede convertir en un libro de texto de historia. Entonces, es una vocación, y cuando es así, los historiadores tenemos la preocupación de que el fruto de nuestro trabajo llegue a toda la sociedad. Estamos viviendo tiempos ya, estabas recordando la época de la infancia donde dijiste cómo crecimos cogiendo la historia con nuestras manos. Bueno, tal vez tú más que nosotras, yo no me ubico igual, no. Yo no me ubico cogiendo la historia con mis manos. Lo que recuerdo es obligadamente a mi abuelo, llegamos a Tlaltenango con esta señal, siempre nos siguen. Entonces ahí en Tlaltenango, ¿por qué no decirlo, verdad? Mi abuelo, la escuela preparatoria tiene su nombre, José G. Montes, y bueno, yo recuerdo al abuelo siempre leyendo y siempre escribiendo. De alguna manera, pues, hablamos de historia desde alguna perspectiva. Pero los tiempos que corren ya plantean retos impresionantes, siempre han sido impresionantes para quien pretende transmitir conocimiento, historia o cualquier otro tema. Siempre han sido difíciles porque, bueno, pues no toda la gente tiene acceso. Los índices de analfabetismo todavía existen y son importantes. En Zacatecas no se ha abatido. Ahí está un buen amigo nuestro al frente del ICEA
que es el Güero Maldonado, que también es de Tlaltenango, Sí. y el Güero siempre está mandando sus datos a los medios de comunicación, y ahora entregamos certificados de tantas personas que lograron terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, en el mejor de los casos. Entonces, no es fácil llegar con el conocimiento. Ahora, no ha sido fácil. Ahora, cuando tenemos tecnología que ya nos va involucrando cada vez más a todos, ¿realmente se está considerando para transmitir historia? No sé, ¿qué me dirías? Yo te doy mi opinión, se me hace difícil porque está más bien usándose para otras cosas. Mira, la historia tiene una función muy importante Ajá, en las sociedades de todos los tiempos. claro. Aún en condiciones de analfabetismo y de desigualdad e inequidad social. ¿Para qué nos sirve la historia, hermana? La historia nos sirve para concientizarnos de que nuestro quehacer cotidiano está fraguando el pasado nacional. ¿El pasado? El pasado nacional. Nuestro quehacer cotidiano está fraguando el Pasado nacional. El pasado nacional. Bueno, es una reflexión bastante de fondo, bastante profunda. Ajá. Pero ¿para qué nos sirve en nuestra cotidianidad Ajá. interesarnos por la historia o conocer la historia? Ok. Y antes de que me hagas el comentario, te diría, ¿quiénes han tenido la responsabilidad de escribir la historia? Mira, son dos cosas. Primero vamos a ver. A ver. En nuestra vida cotidiana, cada uno de nuestros actos, tanto en nuestra vida privada, dentro de nuestra casa, como fuera de ella, es decir, en nuestra vida privada y en nuestra vida pública, así lo veo yo, Ujú. cada uno de nuestros actos debe de asumirse con una enorme responsabilidad, Ujú. ¿sí? Porque nosotros somos sujetos de la historia. Ujú. Nada más que no se ha difundido como debe de ser en la sociedad mexicana y en particular en la sociedad zacatecana, porque este es nuestro entorno inmediato, no se ha hecho lo suficiente para que nosotros adquiramos una conciencia histórica. Esto significa, decía yo, sentirnos sujetos de la historia a tal grado que lo que hoy hagamos, si lo hacemos bien, es entonces que el futuro de nuestro país será mejor y el pasado que estamos construyendo, porque lo que sucedió ayer, ya la oportunidad que tuvimos ayer ya no se repite hoy. Entonces, es muy importante conocer la historia y hacerla también, por una parte. Por otra parte, aún en condiciones de analfabetismo y de atraso y de pobreza en el criterio de los mexicanos, donde la historia ha faltado, una historia auténtica y construida al margen de los posicionamientos o de los intereses Político. de las élites en el poder. De las élites, ellos son los que han escrito la historia. ¿Qué historia consumimos? Tú que decías, otra vez se me olvidó la frase, crecimos cogiendo la historia. Con nuestras manos. Con nuestras manos. ¿Qué clase de historia cogíamos con nuestras manos? ¿Quién nos estaba abasteciendo de esa historia y cómo y por qué y con qué enfoque y en manos de quién? Te hablo de esto porque me parece un tema muy delicado. En realidad estamos ante un asunto muy delicado que no se ha dimensionado por nadie hasta la fecha como debiera hacerse.
Yo entiendo que hay personajes, personalidades en este país muy preparadas, muy interesadas, pero a lo mejor no han podido ni siquiera hacer esa tarea porque se topan con cualquier circunstancia, ¿no? Difícil de poder, ejercicio de poder para encauzar la historia de alguna manera. Y me viene a la mente ahorita te dejo hablar, la novela de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Los Pasos de López, no sé si la recuerdes o si la habrás escuchado. Bueno, en Los Pasos de López lo que hace este escritor es de casi reírse de los que escribieron la historia, de decir, cómo una frase que para nosotros es lo máximo, se dijo a lo mejor como estamos platicando ahorita tú y yo, y alguien la pescó y dijo, esta es la frase y hay que sacarle jugo y hay que decirla. Que bueno, por otra parte son frases de mucho fondo como las de Juárez, pero ahora sí habla. Bueno, yo tengo 17 años ya estudiando Historia. cómo se ha construido la historia Nacional. oficial Ajá. que se ha mostrado al país. ¿Y cómo se ha construido? Dime. Mira, en mi tesis de la maestría en historia muestro el entorno que rodea la producción de los libros de texto de historia, porque son ellos el vehículo idóneo para transmitir la historia que interesa a los grupos políticos en el poder, en turno, al momento de emitir los libros. Es que los libros de texto de historia llegan a una población infantil y adolescente cautiva, porque está en las escuelas y llegan los libros ahí. Desde 1959, en que se instituyó la gratuidad de los libros de texto que emitió López Mateos, específicamente los de historia, se convirtieron en el vehículo idóneo para la transmisión de la historia oficial. Y también para la manipulación. Precisamente. Ahora, ¿quiénes escriben esa historia oficial? Lo que sucede es, fíjate, que yo tenía la idea de que historiadores comprometidos con la élite en el poder escriben la historia que les es permitida. Y fíjate que no, por ejemplo, cuando entrevisté a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, ¿Qué es? que es ella, bueno, ya actualmente todavía es profesora investigadora del Colegio de México, y la doctora Zoraida Vázquez es la que escribió los libros de ciencias sociales que se emitieron en la década de los 70 cuando era presidente Luis Echeverría Álvarez. Y la doctora, cuando le hice esa pregunta que tú misma me estás formulando, ¿quién la hace? Yo le dije a la doctora, ¿usted cómo hizo esa historia? Dijo, mire, teníamos como presidente a un individuo que no era historiador. Nunca hemos tenido un presidente historiador, ¿o sí? No. O sea, Entonces, tenemos cada presidente, imagínate un Fox. Escribiendo la historia nacional. Y además haciendo la historia, viviendo, protagonizando. Tú dices, la historia la hacemos todos los días. Cuando dijiste eso me dio terror, porque imagínate la historia que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Por donde le veas. Por donde le veas. Por donde le veas, todos. estamos haciendo todos. Todos, no nada todos. más los personajes o los protagonistas de las efemérides, lo decía yo el día que presentamos el libro, no nada más estos personajes, somos todos nosotros. Claro, y nuestra circunstancia. Nuestra circunstancia y la falta de conciencia histórica. Y ahorita que mencionaste Echeverría, lo primero que me vino a la mente fue el movimiento del 68. Está actualmente en los libros de texto. Dicen que Echeverría fue el que dio la orden de que mataran, de la matanza de Tlatelolco. ¿Tú crees que luego esa misma clase política va a darle a consumir a quien estudia esos datos tan patéticos? ¿Están hoy en día? Yo no sé. Yo ya no sé qué hay en los libros. Mira, hace mucho que no lea un libro de un niño que va a la escuela. Bueno, mira, y qué bueno que lo mencionas, porque los padres de familia
La sociedad adulta ¿Debieran? sabe qué es lo que se les está enseñando a sus niños, a sus hijos, a sus nietos, Claro. de la historia nacional y de la historia estatal. Eso es muy importante, pero vamos a ver primero. El presidente Echeverría, en la reforma de la educativa de los años 70, le pidió a la doctora Josefina Zoraida: forme usted un equipo de historiadores para que formulen los contenidos del libro de texto de los 70. Y ella dice, bueno, yo ahí mostré un fidelcastrismo, porque estaba pues no tan lejana la Revolución Cubana, Y ella misma benévolo. tendría su propia ideología. Claro, Naturalmente. claro. ¿Ella qué es? ¿De dónde proviene? Es doctora en historia. Egresada de la UNAM. Investigadora, egresada de la UNAM. Fue también profesora de bachillerato y fue alumna de Eulalia Guzmán en México, fíjate. Entonces, una mujer, digamos, con independencia. Sí. Pero obligadamente con alguna tendencia, la acabas de mencionar. Ella muestra su versión de la historia y se ajusta a los nuevos lineamientos de la reforma educativa, donde había que dejar a la historia atrás como asignatura y darle un carácter interdisciplinario. O sea que ya no se iba a llamar historia sino ciencias sociales, y de todas maneras ahí se habla de la independencia de México, de la revolución, de los hitos históricos más relevantes de nuestra historia nacional, y al final de cuentas dice, no, el equipo que yo formé, al final me dejaron sola con la hechura de los libros, y claro, el presidente, no él directamente, sino quien está a cargo de la Secretaría de Educación y un departamento de personas que están revisando los contenidos, revisan a ver si se ajusta a los lineamientos, y sí insertan a veces elementos que interesan. Por ejemplo, en la modernización educativa, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, entonces dijo, ahora ya no van a ser ciencias sociales, vamos a retomar la historia. Y el secretario de Educación... Otro loco, dicho entre paréntesis. El secretario... Ellos estaban menos de locos. Fíjate, el secretario de Educación era Ernesto Zedillo. Oye, Celia, háblame, por favor. Ay, es que qué tema, ¿verdad? Nada más déjame decirte que Salinas de Gortari dio instrucciones a su secretario de Educación para que los responsables de elaborar los libros de texto de historia, es decir, la historia que se iba a entregar en las aulas, se le llama historia oficial porque es la que se enseña en las escuelas públicas del país. Pues ni más ni menos. Por eso, entonces le pide que trate con más benevolencia, que se trate con más benevolencia a Porfirio Díaz, y de alguna manera se reivindique la dictadura como un ejercicio del poder que no es tan negativo como se nos había enseñado antes, porque Salinas de Gortari quería ir preparando las condiciones para la reelección. Fíjate nada más lo que acabas de decir. Bueno, creo que es muy importante que me hables como historiadora de José Vasconcelos, porque sí es un personaje clave que le aporta a la historia, o no tampoco. Ay, mira. ¿También está mitificado? Mira. José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública en 1921, le tocó la etapa del México posrevolucionario. Que ahorita vamos a entrar al tema en la segunda media hora, que hablemos ya del libro. Y tuvo la tingencia, Vasconcelos, de nombrar como su secretario de Educación nada más ni nada menos que a Jaime Torres Bodet. Fíjate nada más. Fíjate. O sea, ahí sí son los buenos tiempos. Son los buenos tiempos del sistema educativo mexicano, porque se afianza y se concretiza, desde mi punto de vista, por los historiadores. Pueden tener mis colegas otra percepción, pero estoy platicando contigo. La mía es que se afianza y concretiza el sistema educativo mexicano,
que de hecho había fundado Justo Sierra cuando fue ministro de Educación durante el Porfiriato. De esos hombres que nos hacen falta hoy en día, que ya no hay. Por supuesto, son los hombres que nos hacen falta, porque Vasconcelos, fíjate nada más, ahorita que me decías, bueno, y los libros se publican, pero todavía hay índices de analfabetismo. Vasconcelos mandó editar miles de ejemplares de los clásicos para que todo el país leyera, pero bueno, pero se si había no sabían leer. un índice de analfabetismo tan terrible No. que abatió López Mateos después, en un altísimo porcentaje, pero tuvo la intención. Mira, la obra educativa de Vasconcelos es muy respetable, la obra educativa de Torres Bodet también, y la historia que se enseña, pues ha transitado por varias etapas, Para cerrar el bloque, si nos regresamos al siglo, mediados del XIX, fue cuando empezó a enseñarse historia en las escuelas del país y se enseñaban los textos que había escrito, por ejemplo, Guillermo Prieto. Oh. O sea, eran los personajes que les gustaba escribir la historia y que fueron protagonistas de la o historia. testigos, Claro. y obviamente iban a hablar a favor del Partido Liberal Mexicano, y ellos escribieron las primeras versiones de la historia. Por eso nos quitaron a muchos personajes que son valiosos mexicanos. ¿Verdad? Sí, por ejemplo a ver, déjame ver, de los conservadores tenemos personajes que fueron útiles al país. Y hace rato que citabas a Porfirio Díaz, que lo vemos siempre como el maldito de la historia de este país, y no necesariamente. No necesariamente. Con él vino un desarrollo nacional sumamente importante, que nos negaron la posibilidad de conocerlo. Pero fíjate qué bonito es todo, que al final de cuentas la historia sola surge. Todo cae por su propio peso. Puede pasar muchos años o siglos, pero de repente empieza a haber conciencia clara, o no sé qué tan clara, de lo que realmente pasó en este país y el impacto que tuvo en su desarrollo, en sus rezagos. La gente al final de cuentas es hermosa. Yo siempre digo, los zacatecanos los admiro, por ejemplo, en los periodos electorales en que todo el mundo está haciendo sus escenarios y están haciendo sus estrategias, y el zacatecano sale y dice, esto lo quiero así. Qué cosa tan bella. Finalmente la gente, nuestra gente hermosa sale y esa, todavía tiene confianza, todavía aspira. Imagínate. Ay, no, por eso no se puede pisotear algo tan endeble y tan delicado como es la esperanza, el afán, el tesón de nuestros zacatecanos, y la historia está hasta debajo de las piedras. Y del pueblo de México, finalmente. Pues sí. Ahora fíjate, pienso en otra cosa casi anecdótica. Ahorita yo decía, los buenos tiempos de la historia, se me hizo fácil sintetizarlo de esa manera. Hay una parte en nuestro México que se movía, y vuelvo a los medios, yo siempre veo todo desde la óptica de los medios de comunicación porque es lo mío. Sí. Cuando lo que veían los mexicanos era cine. Entonces, toda esa etapa que llenó un Pedro Infante borracho, formó a toda una generación, o sea, una o dos de mexicanos. ¿Te acuerdas? Y lo vemos en las películas de blanco y negro que repiten, sale Pedro Infante en algún papel primero muy tímido y le da un trago a la botella, y ya después de que le dio el trago empieza el grito, y ahora sí venga, y a cantar y a conquistar mujeres y a andar borrachos. Todo eso también es parte de la historia. Oh, por supuesto. Y nos hizo como pueblo de alguna manera. Claro. Hemos sido víctimas de cada cosa. ¿Dónde hallamos algo muy positivo? Hemos sido víctimas, hemos sido protagonistas, hemos sido heroínas y héroes, hemos sido vencedores y vencidos. En la historia de México, en nuestra historia tenemos
de todo. Oye, Celia, ¿y cómo hubiera sido la historia o cómo hubiera sido México si no hubiéramos sido vecinos de Estados Unidos? Que ese es otro factor de peso tremendo en la idiosincrasia de los mexicanos. Mira, la vecindad geográfica entre la potencia económica del continente y nuestro territorio mexicano, pienso yo que no tiene que ver en nuestra idiosincrasia como mexicanos. ¿Cómo crees? No, nosotros, bueno, en Vete esta un ratito a Jerez. hay una transcultural. Y nuestros queridos jerezanos les mandamos saludos. Sí, sí, ahora sí, pero mira, la identidad nacional se fraguó desde la conquista de México, se fue estructurando durante el periodo novohispano, se aclaró con la gesta del movimiento independiente, porque la mayoría de los mexicanos coincidimos que la forja de la nación estuvo en la independencia. Hay quienes piensan que fue después, durante el periodo de reforma. Pero nosotros tenemos nuestras propias raíces identitarias que nos tocó en suerte conformar con el intercambio cultural, con el equipaje cultural transatlántico que fue y vino de España para con nosotros y nosotros para allá. Entonces esa estructura identitaria está ahí. Que fue otro de nuestros grandes victimarios, sobre todo de Zacatecas. Los españoles vinieron a saquear nuestra riqueza, se llevaron todo. Fíjate que yo les enseño a mis alumnos, y cuando tengo oportunidad lo digo, como ahorita, en estar en un medio de comunicación, si por mí fuera, yo estaría siempre en los medios de comunicación hablando de esto. Hay que tener una visión de la historia más equilibrada, hermana. Uh-huh. Ni tan americanista, de acuerdo, ni tan hispanizada, no tan hispanista. Ni con tanto rencor. Acuérdate que mucho tiempo se estuvo debatiendo, por ejemplo, cuando ya la gente empezó, cuando ya no se pudo controlar a los grupos para que tuvieran más conocimiento y la gente empezó a razonar más, a hacer lo que es conciencia ciudadana, conciencia colectiva. Entonces empiezan los debates, como por ejemplo aquel de que por qué llamarle a España madre patria, si al contrario, salen las ideas radicales, fuimos víctimas de España. Error. ¿Sí o no? Bueno, vinieron y nos mataron a nuestros indios de una manera salvaje, terrible y brutal. O sea, tiene sus claroscuros, ¿sí o no? En todo caso. Mira, ya desde antes de que vinieran los españoles, en nuestros grupos prehispánicos, nuestras civilizaciones maravillosas. ¿Ya eran salvajes? Ya había un salvajismo tremendo. Ay, pero nunca se compara. Entre ellos hacían sus sacrificios a los dioses, pero no se compara con llegar y destruir despiadadamente y enterrar la historia de aquel tiempo para construir encima las basílicas y las catedrales. Uh-huh. Esa es otra parte de la historia muy cruel. Es muy cruel, pero también, fíjate que una vez invité al doctor Marcelino Cuesta Alonso, doctor en historia, español, ajá, mi maestro de historia de España en el doctorado. Lo invité para que diera una conferencia a mis estudiantes de la Facultad de Derecho, porque yo allí imparto la materia de historia del derecho mexicano. Ay, qué bonito. Entonces, ¿no te imaginas cómo nos cambió? Y yo me incluyo, porque cuando van especialistas en ciertas etapas de la historia o en ciertos matices de la historia, porque uno no domina toda la historia. Una locura. Imposible. No, jamás. El doctor, desde su posición de español, estudioso, preparado, su versión de la conquista o la dominación española, como queramos decirle, ¿verdad? Porque hay quien discute que no fue conquista, sino dominación, y pues yo coincido con que fue una dominación.
Yo también. Ajá. Pero fíjate Pero para ellos fue una conquista. Depende bueno, del cristal donde se mire. Exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Entonces, aprendimos otra versión de la historia. Pero no podemos negar, Celia, No, como por no. ejemplo en el centro de la Ciudad de México, cuando han hecho obras para el metro, para los metrobuses, para no sé cuántas cosas, han descubierto aquellos vestigios de nuestra raza original que los españoles, aunque no queramos decirlo, lo enterraron. ¿Quién más? ¿O lo enterramos los mismos mexicanos? Porque vienen y escarban y encuentran y el templo y que la Coyosauski, o quién sabe cómo se llama, y todas esas cosas que hoy en día, qué bueno, se han rescatado, gente que va al DF y va y visita y conoce, no todos tenemos esa oportunidad, áreas y áreas y áreas, cada día se descubren más. Ahí sí hay que admitir que nos vinieron a enterrar, por supuesto que sí. Sí. Sí, fue la estrategia que O que quizá lo lógico. que puso en práctica incluso el guadalupanismo, pues es otra de las estrategias Por que supuesto. se pusieron en práctica. Es que en España, cuando vinieron aquí a la conquista a los españoles, acababan de pasar en España por la tremenda, habían culminado al fin la desocupación árabe. Después de 8 Ellos siglos venían de dominación. sus propias guerras. Ellos también habían tenido sus invasiones y habían tenido a los árabes allá. Y eso nos lleva al tema de la migración, que las migraciones han existido siempre, Todas, de siempre. diferente forma. Y la pregunta original era, Estados Unidos, ¿en qué sentido la hacía yo? ¿Cómo también esa es dominación y cómo también es manejo de intereses desde Estados Unidos a través de los presidentes de este país? Como pocos, ha habido solo pocos que se han enfrentado a la potencia, como Lázaro Cárdenas. Quizá fue el único, Mira, ¿o no? las estrategias, sí. Bueno, Juárez también. Bueno, sí. Juárez también. Sí. Tienes sí, razón. Sí. Pero Y digamos que de manera más el práctica, primero, para mí, que nos da ejemplo de no subordinarse y someterse al poder extranjero, fue, como dijo Ramón López Velarde, nuestro joven abuelo Cuauhtémoc. Ay, qué hermosura. Pues querida hermana, Bueno, hay más y joven todavía. hermana, ya se nos fue media hora. Gracias Déjame por lo de leer, joven. déjame. Pues si Cuauhtémoc fue nuestro joven abuelo, nosotros somos unas chiquillas. Dice que Celia Montes Montañez, déjenme les cuento, es originaria de Tlaltenango, Zacatecas. Es profesora normalista, maestra en ciencia de la educación, maestra y doctora en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, autora de La enseñanza de la historia. Aquí no le entiendo, ¿es un libro? Es un libro. Autora de La enseñanza de la historia, del discurso teórico político a un contexto escolar. Ese es otro trabajo académico. Es el mismo. Ah. Ese es el producto de la investigación que hice sobre cómo se enseña la historia en las aulas escolares, donde sucede todo lo contrario de los postulados teóricos de la historia y de los intereses políticos. Y luego a eso agregarle, si los maestros están enojados con la reforma educativa y lo que ellos le echan. Imagínate Bueno. la historia ya en sí en las aulas. Dice, y la pedagogía de la nación, interpretaciones de la independencia en los libros de texto de historia de México. Eso lo hiciste en el 2015. Lo otro fue del 2012. Este libro, La pedagogía de la nación, Ajá. interpretaciones de la independencia en los libros de texto de historia de México, es mi tesis doctoral. Qué bonito. Está en prensa. Ajá. Y espero que salga publicada en este 2016. Ya nada más me falta hacerle ahí unas breves correcciones, pero es un libro del que yo me siento muy orgullosa. Y que ojalá trascienda. Yo insisto. De eso se trata, por eso estamos aquí hablando. Es miembro del Cuerpo Académico de Enseñanza y Difusión de la Historia de la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación y de la Red de Especialistas en Docencia. ¿Dónde está esa red de especialistas en docencia en el país, supongo? Bueno, fíjate que… ¿O es internacional? No, fíjate que la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación es una organización… Bueno, esa es mexicana, aquí dice nacional, Sociedad Mexicana.
Obviamente es una asociación civil al que pertenecemos historiadores de la educación de todo el país, Ajá. y para poder ingresar a la SOMEGIDE, como la abreviamos, Ajá. hay que pasar varios filtros y varias Claro. exigencias académicas para garantizar que nuestros trabajos sean Y esta calidad. red de especialistas La en docencia. La REDIE, fíjate que en abril del 2010, aquí en Zacatecas, nos reunimos un grupo de historiadores. Bueno, primero tuvimos un evento en la Casa Zuno de Guadalajara, fuimos historiadores de varias entidades del país, y de nosotros, los historiadores, de un grupo de historiadores zacatecanos, entre ellos yo, Salió esta iniciativa. promovimos que se generara esta red de investigación, difusión y enseñanza de la historia, y se fundó, y ya vamos como en el 6º Congreso Nacional, pero es una red nacional. En esa anotaciones no aparece que también soy miembro de la Red Internacional de Educación en Valores, con qué sede, bien. bueno, formamos parte de Costa Rica, Estados Unidos, Cuba, México, y me parece que también se integró ya El Salvador. Bueno, y aquí también dice que eres docente investigadora en la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y yo les cuento, desde que éramos niñas era la más estudiosa, machetera como ella sola. Siempre tenía libros, siempre estaba estudiando, y siempre, yo era la rebelde de la casa, ¿te acuerdas? Sí. A mí me regañaba mi mamá porque no hacía las tareas, porque no me lavaba las manos, porque no llegaba temprano, y siempre decía, deberías de ser tan estudiosa como tu hermana Ay, Celia. no, 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 Error bien, de eso padres. no estuvo Y bien. luego fíjate, ahora que llegamos a Jerez, porque con esta señal, el maestro de geografía, ¿te acuerdas de su nombre, del Geos? El maestro Cruz Ramírez. ¿Vive todavía? Claro. Maestro Cruz, ojalá nos vea en Jerez. Pero yo recuerdo que yo llegué a la secundaria federal de Jerez y Ramón López Velarde, y lo primero que me dijo el Geos, el profesor, fue, Silvia Montes Montañez estaba leyendo la lista ahí, presente, y luego volteó, ¿eres hermana de Celia Montes? Sí. Espero que seas igual de estudiosa que tu hermana. Y yo dije, pues Ay, ahora no, siempre. pues ahora Ay, no quiero ser estudiosa como mi hermana. Y entonces me iba con una amiga llamada Araceli Esquivel y nos metíamos en el... ¿Y con Marisela? No, y con Marisela Rodarte, era un pirul, lo que había en la secundaria, ¿te acuerdas? Sí. Que tenía un tronco que tenía hueco. Entonces nos metíamos en el hueco a fumar. Yo decía, me quieren ver estudiando, pues voy a ponerme a fumar o sea, salía una rebeldía natural, porque es un error garrafal, tanto de padres como de maestros, decirles, hacer comparaciones. No se debe de hacer eso. No se debe de hacer eso, tú como gente de la educación lo sabes. No, jamás. Y bueno, como mamá y como hermana, te digo, pues eso escapó de mis posibilidades. O sea, no yo que te estoy sabía, reclamando. Yo que sabía, pero fíjate nada más. Tú sabías leer, leías más que yo sí, de sí, literatura. Eso sí, yo leía más. Sí. A lo que voy es a esto. Siempre fuiste desde niña muy estudiosa y te casaste, tuviste a tus hijos muy estudiosos también, no como tú, bueno, uno de ellos más quizá parecido en lo estudioso, pero nunca dejaste de estudiar, aunque estuvieras ya casada, aunque tuvieras a tus hijos, aunque tuvieras a tus nietos, estudie y estudie y estudie. Lo que me hace concluir que para estudiar también se necesita tener la vocación. Sí. La vocación. A mí si me pones a estudiar algo, yo digo, no, gracias. Ahorita estoy metida y luego les voy a platicar y espero invitarla a Toñita Femat en una red de venta de un café que tiene un hongo que te cura de todo. Y entonces me dijo, tienes que entrar a escuchar unas conferencias. ¿Qué? Le dije, no, yo no puedo, yo no quiero. Y tuve que escuchar la conferencia anoche, dije a las 10 de la noche, ok, estoy de acuerdo. O sea, yo estudiosa no fui, por eso fui periodista. No. Mira, el otro día me dijo Pancho Esparza, dice, nuestro querido amigo dijo, es que los periodistas, dice, no hablamos por de todos, pero es una característica. Están tan inmersos y tan apasionados
de su labor diaria de difundir la noticia, que no se dan el tiempo para sentarse a escribir No, y hay, tanta materia prima que tienen, como pero simplemente tú quisieras una compilación que te he dicho desde años, de las entrevistas que has hecho a tanto personaje en oye, el de las plano crónicas que me internacional, encanta nacional. escribir. Oye, pero fíjate que ese es un compromiso, es lo que estoy diciendo, porque lo que tú puedas escribir sobre lo que captaste o tuviste información en su tiempo, eso va a nutrir el acervo histórico nacional. Qué bonito, fíjate. Es una Bueno, es que obligación. lo que decías hace rato al comenzar, cada quien escribe historia desde su distintas ángulo. trincheras. Sí. Pero bueno, motivo principal de la visita, pero por supuesto la tenía que aprovechar para que nos hablara de historia, es la presentación de este libro, que qué bueno que salió ahora, fíjate. Se llama Retomando Zacatecas y lo retoman, ¿cuántos son? 14. 14 autores, digamos que gente casi como usted o como yo, que vivieron o que tienen su visión, que tienen su historia. Por supuesto, también hay doctores y maestros en historia y todo esto, pero también, por ejemplo, me llama la atención un cronista de Trancoso, que los cronistas de los municipios son gente regularmente sencilla, que se dedican a investigar, que el de Trancoso no tiene tanto, bueno, sí, porque tiene que buscar desde antes de que se les lograra hacer municipio hace tan poquito tiempo, pero vaya, me gustó el perfil de quienes integraron, mira. a eso voy, de quienes integraron el libro, porque vi los perfiles en la presentación, que fue el día 22, hermana, y que estuvo preciosa, que se convirtió en un evento verdaderamente lindo, anecdótico, al estilo de la casa, Sí. donde estaba la familia, donde mi mamá, la maestra Lidia Montañez Isaías, Sí. fue personaje central de la presentación desde, Sí. desde su arribo, y todo fue una maravilla. Háblame de Retomar Zacatecas, y me gustaría primero que me dijeras por qué se llama así, Retomando Zacatecas. Fíjate que originalmente había pensado en ponerle como título En torno a la batalla de Zacatecas. Ajá. Porque no precisamente el libro se ocupa de la batalla en sí, ¿no? Exacto, a de eso la me estrategia militar de Felipe Ángeles. De lo que siempre oímos. Sí, de los protagonistas en el campo de batalla. Yo quería y quise, y lo logramos aquí, mostrar diferentes contextos del Zacatecas previo al estallido del Cañón del Niño en el Cerro de la Bufa, y el Zacatecas de ese momento en las casas, en las familias, en el magisterio, en la literatura, en los medios de comunicación, en la medicina, en la cinematografía, el Zacatecas, el pulso zacatecano en torno a la batalla de Zacatecas. Pero luego, es la primera vez que lo voy a decir, porque tampoco lo mencioné el día de la presentación. Tenemos una exclusiva. Tenemos una exclusiva. Una exclusiva para diálogos, venga. Yo le platiqué al padre de mis hijos, Ajá. ¿verdad?, con el que tengo una relación muy cercana, muy filial, muy Oye, y que estrecha. mucho contribuyó al talento de tus hijos. Por supuesto. Y que se llama Manuel Ramos Sánchez. Y que es de Trancoso, por cierto. Y que hoy se graduó como licenciado en restauración del patrimonio histórico, Ay, algo qué así. gusto, qué buena noticia. Entonces lo mando felicitar. Hoy sí, fue su yo graduación. me sumo a la felicitación a mi cuñado, por supuesto. Y bueno, ya hace muchos años que no somos matrimonio, pero... Eso no lo debiste haber dicho, pero no le haces. Pero bueno, mira. Marco, eso lo editas. Eso, no. Bueno, pero sí, bueno, no nos desviemos. Él me dijo, le decía yo, oye, fíjate que quiero fue idea ponerle de él. En torno a la batalla de Zacatecas, y me dice, bueno, ¿no te gusta Retomando Zacatecas? Mira. Le dije, exactamente eso es lo que yo quería decir, porque fíjate cómo va cobrando significado el título del libro.
es que mi intención es hacer un llamado social a que retomemos Zacatecas con nuevas armas. ¿Cuáles son esas nuevas armas? Nuestra buena actuación como ciudadanos. Y entonces la batalla, la toma de Zacatecas, era el pretexto perfecto para entrar en esa reflexión. Así es. Ah, qué interesante. Esa es la idea. Es como decir, a partir de esta batalla vamos a replantearnos Zacatecas. Sí. Pero un replanteamiento recordando qué somos y cómo somos desde diferentes matices, Sí, diferentes ópticas. claro. Y te faltó decir hasta de la música. Ah, sí, también. Por cómo era la música de aquel tiempo. Sí, Qué sí, bonito. Qué bonito. Qué bonito. Esa es la manera desde la cual yo diseño una estrategia para despertar la conciencia histórica de todos nosotros a partir de nuestro pasado, ¿no? Conociendo nuestro pasado, es decir, lo pretérito social, es como nosotros adquirimos la conciencia histórica y ver cómo vivían los niños zacatecanos en la época de la Revolución, por ejemplo, que es un tema al cual le debemos dedicación aquí en Zacatecas. Yo quiero trabajar específicamente, difundir la condición de los niños zacatecanos durante el periodo revolucionario, es una de mis grandes aspiraciones. Hay que hacerlo, claro. ¿Y sabes quién fue el que me inspiró más a trabajar en estos temas de la niñez? Y a mi nieto. Claro, por supuesto, los nietos inspiran todo. Mi nieto. Fíjate que en la presentación del libro hubo el primer presentador, no sé cómo se llama, llegué un poquito tarde. El doctor Ángel Román El Gutiérrez. doctor Ángel Román Gutiérrez. En algún momento de su comentario dijo algo así, deja ver si me acuerdo. Están las aportaciones de todos los que escribieron aquí, pero como en pocas palabras fue como decir, pero no llegan a una conclusión, no llegan a una conclusión que nos aporte algo. Y entonces inmediatamente yo pensé, es que no es la idea del libro llegar a una conclusión. ¿O qué, hermana? Mira, era necesario. Gracias por comentarlo. A ver. Yo respeto y estimo a mi colega, compañero del cuerpo académico, pero sí me sorprendió que hiciera el comentario que justamente hoy apareció en el periódico Imagen, donde él dice que el doctor Ángel, al cual le mando un saludo, y entre colegas se vale, ¿verdad?, a debatir. Dice él que el objeto de estudio no se logra y el aparato crítico del libro como que es deficiente. El aparato crítico quiere decir todas las notas y citas a pie de página que garantizan que los historiadores y escritores de este libro consultaron fuentes confiables para la escritura de sus trabajos. Y obviamente que aquí está. Lo que tú dijiste es rigor científico. Sí. Bueno, voy a hacer un comentario. Eso es luego útil solo para una élite. Exactamente. Para una élite. Exactamente. Lo que debemos hacer son esfuerzos como Gracias. que son para que llegue, Exactamente. que fue lo que yo comencé hablando en este programa, sí, para que llegue, ahora sí que disculpen el término, al populus. A los de a pie, digo a yo. Los de a pie. Por ¿Tú, como ¿tú crees nosotros, que los de a pie van a estar viendo preocupando a ver si hago la cita? No. Es más, los de a pie no entendemos por qué viene ese, y me ubico entre los de a pie, por qué vienen ahí esas anotaciones y las leemos. Pero bueno, se respeta la opinión del presentador. A mí me sorprendió. Dije, bueno, está bien. Dijo, pero de cualquier manera fue un gran esfuerzo. Ay, pobrecitos. Pero no, por se favor, trata de concluir nada, se trata de mostrar a Zacatecas en diferentes ópticas. Gonzalo Lizardo me escribió ayer y me dice, mira, no pude estar porque estaba en México. Juan Carlos Pinto, escritor, también está en Japón, no pudo estar en la presentación. Raúl Villa Hernández, etnomusicólogo,
habla de los corridos, desde su perspectiva de la etnomusicología. El doctor Horacio de Alba, que es una maravilla. Mira nada más, aquí vienen los currículums de todos, por favor, ¿cómo que no tienen aparato crítico si son gente de una trayectoria impresionante que yo admiro mucho? El doctor de Alba me regaló el día de la presentación del libro, un libro que él escribió y que se llama A pie, la ruta de Cortés. Además, yo insisto. Imagínate yo tú. Yo insisto, no es la idea llevarle a la élite otro libro más para que engrose lo que la élite La élite académica. La élite académica, qué bueno que exista, qué maravilla. Gracias a ellos tenemos quisiéramos verlos más cerca de la gente, vengan, vincúlense. Esa es tu hermana, Silvia. Qué gusto, mucho gusto. Tu hermana. Mucho gusto, hermanita. Es una historiadora que no está enclaustrada, que no tiene esas pretensiones en el discurso elevado de la élite, y lo sé expresar. Me he presentado en foros internacionales y nacionales y sé hablar en términos académicos porque conozco el lenguaje, pero ¿de qué me sirve mi vocación y mi formación como historiadora si lo que yo trabajo no llega a la gente? Celia, es mi propósito. Por ahí abrí el programa, con esa reflexión. ¡Qué barbaridad! O sea, qué bueno que exista lo muy perfecto, lo muy científico, pero nos hace falta llegarle a la gente con cosas accesibles, ¿Qué es lo que hace Enrique Krause, con el cual platiqué en México una vez? Y le dije, si yo pudiera, tendría un programa en Zacatecas, y ya lo estoy ofreciendo, como dice Rosario Castellanos, bueno, pues aquí con nosotros, como una flor en la mano. Yo quiero tener un programa de televisión que se llame Cachos de Historia. Bueno, pues ahorita estamos haciendo una barra. Marco, toma nota. La historia de Zacatecas no es una compilación de leyendas. No. Los cronistas, déjame decirte que el cronista de Trancoso es doctor en historia, y bueno, es ahora el actual director. Más a mi favor. Pero él escribe también para la gente. Eso es más a mi favor, porque yo lo veo como una persona tan sencilla. Claro. Más a mi favor. Entonces, necesitamos hacer accesible, aquí está Retomando Zacatecas. Retomemos Zacatecas, miren, estamos viviendo tiempos nuevos, se acaba de renovar el gobierno estatal, vamos a tener un nuevo gobernador dentro de 60, 70 días. ¿Qué recomendación le harías tú? Ya hablamos del libro, Celia, con eso es más que suficiente. Ahí está Retomando Zacatecas, digamos, ¿dónde lo encuentra la gente? ¿Todavía no está distribuyéndose? Mira, son 500 ejemplares. Para empezar. Sí, que el Instituto Zacatecano de Cultura, por cierto, le agradezco al licenciado Gustavo Salinas Íñiguez, que acogió mi proyecto, que destinó el recurso para hacerlo, aunque también tiene el respaldo de Conaculta. Ahora, yo le estoy planteando a la legislatura del Estado que apoyen con un recurso adicional para hacer un tiraje más grande. Yo quisiera un tiraje de unos 50,000 libros, porque sé que todos los zacatecanos, de todos los rincones de nuestro estado, que sepan leer, y si no saben leer, los niños pueden leerlo, pueden conocer el contenido de este libro. Este libro es para ustedes, para que todos retomemos Zacatecas, lo dije el otro día en la presentación y me gusta repetirlo. Retomemos Zacatecas con historia y con valor. Eso le diría yo al futuro gobernador y los funcionarios que van a estar al frente de la administración de Zacatecas. Si estuviéramos más de la mano los historiadores y los que administran el desarrollo social, político y económico, en este caso de Zacatecas, creo que podríamos lograr muchas cosas positivas para nuestros Zacatecas. Eso, me ganaste la pregunta, te iba yo a decir, ¿qué le recomendarías precisamente al próximo gobierno? Que va a ser muy breve, son 5 años, pero bueno, creo que desde el primer día darle su importancia a la difusión
de nuestro propio Zacatecas. No sé quién lo decía o dónde lo leí, pero es precioso este pensamiento. Quien no conoce sus orígenes no puede llegar a ningún destino. Quien no sabe a dónde va, no hay camino que lo lleve. Entonces, hombre, si no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos? Ahora, exactamente. Como sé que quedan unos cuantos minutos, ojalá me sigas invitando. Siempre te prometo que te hablaré de cosas diferentes. Miren, a Zacatecas le comento que ya le propuse al gobernador electo que me apoye para hacer 5 libros de texto regional de Zacatecas. Uno para el suroeste, otro para la región de Pinos. Ya me dijo el doctor Martín Escobedo Delgado, que es un historiador también comprometido con la sociedad. Dice, yo me encargo de construir la historia de Pinos, pero queremos construir historias regionales, no... Rescatar, diría yo, no construir. Mira, es rescatar de la memoria colectiva y de los archivos parroquiales y de donde se pueda, de las fuentes que sea posible, recuperar la historia, exacto, estructurarla y construirla con pedagogía. Ándale, ya, ahora sí. Nuestro abuelo, es la herencia que yo tengo de mi abuelo, que sin ponerle nombre me enseñó que la historia debe de tener pedagogía. Es una herramienta de pedagogía social. Ahora dile a la gente sencilla que nos escucha en los municipios qué es pedagogía. Pedagogía es las maneras de que uno puede echar mano para que todos aprendan y todos conozcan de un tema que es importante para todos nosotros. Es el método. Es la forma de enseñar. La forma. La pedagogía social es a través de los medios de comunicación, a través de los libros, a través de las vías por las que podamos llegar con todos, sin importar el nivel de escolaridad que tengan, porque todos somos mexicanos, claro, todos somos zacatecanos, desde hay personas tan sabias y tan inteligentes en nuestras comunidades. Hermoso. Ay, bueno, que yo me rindo de respeto y de admiración por el conocimiento que tiene nuestra memoria colectiva de los zacatecanos. Mira, por último, estoy haciendo otro libro que se va a llamar Los Tlanes somos la misma gente. Y esa frase me la dijo un viejito en el Parián de Tlaltenango. ¿Los qué? Tlanes. Tlanes, ¿qué es Tlanes? Yo le pregunté a ese viejito, a ese señor, le dije, a ver, ¿usted supo quién vivió aquí en Tlaltenango, aquí en Tepechitlán, en Colotlán? Y dijo, pues los tlanes somos la misma gente, oiga. Ay, como dicen, fíjate, la sílaba tla de nuestros municipios como Tlaltenango, Colotlán, que aunque pertenezca al norte de Jalisco, no importa la división geográfica, es una región histórica y cultural. Todos los que nacimos en municipios cuyo nombre lleva la sílaba tla, somos la misma gente, y eso lo estoy explicando en el libro. Claro. Entonces, es otro libro que aspiro que llegue a todo mundo. Yo me voy a hacer mi recorrido por las casas de cultura cierra municipal. la idea de la propuesta que ya le hiciste y que además fue muy receptivo, hay que reconocerlo, Alejandro Tello, de hacer historia por región. Conste, es idea de mi hermana Celia Montes Montañez, y si se concreta, tiene que hacerlo ella, para que luego no le roben su proyecto y no vayan a decir que fue idea de otra persona. Oye, como me pasó con el libro de texto de tercer año de primaria, que tienen los niños ahorita en las escuelas. ¿Te lo piratearon? Ese me lo habían encargado a mí, y cuando se dieron cuenta otros colegas, lo hicieron, ellos. Pero ahora me da gusto. Pues qué bueno. Porque dije, qué bueno, finalmente está hecho ese libro, pero ahora puedo verlo y puedo hacer... Ahora voy a hacer mis historias regionales, y sí, si no soy
sea la mejor en este caso, sí voy a ser la primera en el país. Lo que sí, hay que decirlo. No, y además lo que sí te digo no es vanidad. Es que estás interesadísima. Pues claro. Y que haya los respaldos, son mis mejores deseos. Y soy maestra. Y eres maestra, y eres Montes Montañés, y ya se terminó el programa. ¡Qué cara! Un gusto haberte tenido, Ay, mi querida gracias. hermana, mi queridísima hermana, mi hermana mayor. ¡Mua! Muchas gracias. Ay, híjole, la regué, ¿verdad? Pero somos unas chiquillas. Porque dices que eres la mayor, pero no importa. No importa, no importa. Muchas gracias, Silvia. Gracias, hermana. Un gracias. saludo a todos y gracias que a la doctora Celia no se les Montes olvide Montañez. retomar Zacatecas. Retomar Zacatecas. Con historia y con valor. Y además, sin tanto rigor científico, busquemos nuestra historia de manera sencilla y accesible y conozcámosla. Eso lo invito, y lo invito también el próximo jueves a estar en este mismo canal para seguir diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Miren, tenemos problemas ahorita con nuestro equipo de grabación. Yo espero que este programa tan lindo se haya grabado correctamente y lo pueda usted ver en la página silviamontes.com.mx. Eso depende de la tecnología y de las habilidades de Marco Méndez, a quien como siempre le agradezco el apoyo para realizar este programa. Nos vemos el próximo jueves. Gracias.